Bueno, aquí estamos en este gran día con nuestro gran maestro Alan Laver, que ha sido de alguna manera inspiración de muchas generaciones de profesionales en el tema de la gestión del riesgo de desastre. Para mí, para Amparo, es un gran honor el poder tener a Alan aquí, y más aún cuando ha sido muy generoso en leer nuestro libro, nuestra segunda edición de Resiliencia, la clave del nuevo riesgo del siglo XXI. Y bueno, me gustaría, Alan, que compartieran con todos los que nos están escuchando tus apreciaciones precisamente de ese prólogo que tuviste la generosidad de hacerlo, y que para nosotros ha servido de mayor motivación. Estamos más motivados todavía al saber que de alguna manera hemos asumido un compromiso, estamos promoviendo la gestión del riesgo con muchas personas y organizaciones. Y para nosotros tú eres una gran inspiración, y queremos que todos te conozcan y conozcan también tu percepción y de lo que es el libro La Resiliencia, la clave del nuevo riesgo del siglo XXI. Alan, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Primero a los organizadores del evento, que a pesar de no poder asistir permanentemente, claramente tienen visos de un evento de gran éxito. Así, muchas felicitaciones y muchas gracias por la oportunidad que me den de dirigir unas pocas palabras en el marco de la presentación de esta segunda edición, que es por sí solo significativo. Cualquier libro que pase una segunda edición es una marca de respeto y de éxito. Entonces, también mis felicitaciones y gracias a Amparo y a Henry por la oportunidad de nada más hablar estos pocos minutos sobre, y en el contexto del prólogo, que cordialmente me invitaron a escribir a la primera versión y que veo que está repetido en la segunda versión. Y tercero, pues siempre es un placer, aunque sea a distancia, asistir a un evento en México. Como muchos saben, yo vivía 6 muy felices años en México entre 1968, 69, 74, 80, trabajando en el Colegio México, en la UNAM y en la UAM, y mi afecto nunca disminuía para el país y su gente. Entonces, para mí es un gran gusto poder hablar en este medio, aunque a distancia, pero pronto vamos a poder restablecer lazos de amistad de forma mucho más directa, con un abrazote a todos, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, para contextualizar, el tema de resiliencia, la noción, el concepto, uso, aplicación, surgió, como comentan en el libro, en la primera y me imagino en la segunda edición, de una forma estrepitosa. Yo creo que yo, en los 40 años de estudio de este tema, nunca había visto una noción salir al escenario y ser acogida de una forma tan estrepitosa como resiliencia, ni con vulnerabilidad, ni con capacidades, ni con riesgo en su reemplazo de desastre como un concepto central. Entonces, obviamente tiene algo. A veces, como un académico que es muy criticón de todo, como es nuestra naturaleza y nuestra necesidad, uno cuestiona la fidelidad, la exactitud, etc. Sin embargo, uno reconoce que resiliencia tiene algo en términos de consensuación, de posicionamiento en políticas públicas, de atractibilidad en términos de la capacidad de la interrelación de sectores o ámbitos distintos. Entonces, tiene un sex appeal, para decirlo así, que debemos y tenemos que aprovechar, y que claramente Amparo y Henry en el libro aprovechan y siguen aprovechando y sigue teniendo frutos en términos de este tipo de evento en el cual estamos hoy, y múltiples otras iniciativas donde resiliencia está en el centro. Y sabemos que resiliencia, aunque como muchos han dicho, hay múltiples definiciones, tema que tenemos que avanzar en ser mucho
mucho más precisos. Sin embargo, sabemos que se refiere a contextos donde hay crisis, desastre, un impacto desmedido sobre una sociedad, un desequilibrio en la sociedad, una excedencia de impactos que exceden la capacidad de una sociedad de reaccionar y vivir la vida, aunque la normalidad no es lo máximo que queremos tener, cuando menos la rutina de la vida es interrumpida de una forma muy, muy importante. En términos de ese posicionamiento frente a qué es la resiliencia, creo que no hay duda. Y no hay duda de su relación con temas que también en el libro traen a colación de una forma muy ágil, como la gestión integral del riesgo, la adaptación al cambio climático en particular, pero otros temas. Y en un mundo en que estamos viviendo COVID-19 y que podía anticipar eventos similares a futuro, ojalá manejados de una forma mucho más consecuente en el futuro por los aprendizajes que tengamos, necesitamos pensar este tema de una forma muy seria y de una forma interrelacionada con otras prácticas que históricamente se han desarrollado. Como comenté, hay todo un debate sobre qué significa resiliencia, que al fin de cuentas es muy positivo, mientras lleguemos algún día a algún tipo de consensuación. Yo leí un artículo hace 2 años cuando estaba haciendo otro prólogo para un libro sobre resiliencia urbana publicado por la Universidad de Londres, en que identificaron 64 definiciones distintas de resiliencia urbana. Y todos los que estamos en este tema sabemos que esa transición en el uso de un término de áreas mucho más específicas como la ingeniería estructural, la psicología infantil o principalmente la ecología, esa transposición al tema de ciencia social, ciencias del desarrollo, temas de sostenibilidad, obviamente iba a implicar un proceso de limpieza, de avance en consensuación, etc. Y eso me conduce al libro que tuve la gran oportunidad de epilogizar, si esa palabra existe. Ya estoy siguiendo a Andrew Musgrave, que ni sabía que iba a hablar, y hablé con él temprano en la mañana, a distancia de su casa en Málaga y yo en Costa Rica. Entonces han tenido la oportunidad de aguantar a 2 ingleses hablando español en un corto periodo de tiempo, ¿no? Pero la oportunidad de hacer el epílogo y la oportunidad de leer, y ahora que dijeron que Henry era educador o en las ciencias de la educación, yo no me había percatado de ese aspecto desde antes. Amparo, no estoy seguro. Sin embargo, este es un texto didáctico. Es un texto pedagógico. Es un texto que a través de hacer sencillo, pero no por eso simple, una exposición sobre un tema que ha sido difícil de consumir de una forma consensual anteriormente. Yo me fascinaba el uso de ejemplificación, el uso de comparaciones, el uso de múltiples formas de transmitir una idea de una forma didáctica, efectivamente, y lograr lograr un consenso de pensamiento en la mente, y mi mente en ese sentido, que era pesimista y cínico con el tema. Y yo he escrito de forma cínica y bastante, no destructivo, constructivamente crítico, como dicen. Sin embargo, entre más comienzo a leer textos que intentan clarificar, y no solamente clarificar en el sentido conceptual, y el libro en ese traído a puesto del aporte de América Latina, que creo que es muy importante destacar, porque América Latina ha contribuido en el tema de gestión de riesgo, desastre y resiliencia, aspectos muy importantes. Y es muy importante que el Global South, el sur global, tenga desarrollos conceptuales
pragmáticos y prácticos sobre el tema de resiliencia, que efectivamente es un tema que surge del norte y tiene que ser reacomodado en los intereses de nuestras sociedades del sur. Entonces, es un libro que me parece llena una brecha muy importante y que, como digo, me dio gusto leer. Normalmente uno no lee los libros cuando te pisan prólogos, no lees la introducción, lees la conclusión y ahí formulas tus ideas. Estoy haciendo otro para un gran amigo ahora, para un libro que va a publicar sobre desarrollo, desastre y riesgo en la modernidad. Y es muy difícil leer 400 páginas cada semana porque tienes que hacer prólogos o introducciones. Este libro lo leí todo y me parecía, insistiendo otra vez, fascinante, sencillo, comprometido, una mezcla de concepto con utilidad práctica y la manera de hacer práctica el tema. Entonces, yo no iré más allá porque será fascinante escuchar un poco sobre esta segunda edición. Otra vez felicitar a los autores, agradecerlos profundamente la oportunidad de haber participado con ellos, tanto en la discusión anterior como en la reflexión sobre el libro, y desear a ustedes y a todos los que escuchan y todos los que están comprometidos con un tema que va a asumir importancia fundamental al futuro y donde no cabe duda que cualquier esfuerzo conceptual práctico que nos hace mover algo más y seriamente algo más de esquemas de respuesta y preparativo hacia esquemas de reducción, control, prevención de riesgo en la sociedad es bienvenido. Entonces, con eso termino. Muchísimas gracias, buen día y buenas tardes y nos vemos la próxima vez. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, querido Alan. Nuevamente, muy agradecido por tus palabras. Nos animan y yo sé que a todos los que nos están escuchando también nos está animando, porque nuestro sentido desde la educación ha sido ese, llevar ese concepto que se ha puesto de moda, que es difícil de pronunciar, llevarlo a un contexto, para que sea una oportunidad también para repensarse el tema de la gestión del riesgo de desastre y darle más vigor y más fuerza para que todo eso que ustedes han hecho con Andrew Musk y con los amigos de la Red de Estudios Sociales en Prevención de América Latina, digamos, ese gran sueño que se ha tenido de comprender el riesgo de una perspectiva sistémica, realmente lo logremos. Y este es de alguna manera nuestro aporte. No sé, Parito, si quieres aportar, decir algo. Sumarme a tus palabras, me parece estupendo. Le agradezco altamente las palabras al doctor Alan. Yo he sido una lectora incansable de todos sus lineamientos. Seguimos paso a paso desnudando cada palabra, cada concepto que usted plantea, y eso es precisamente lo que nos ha llevado a este libro. De corazón le agradezco, doctor, sus palabras, y a todos espero que les guste el libro, así como al doctor Alan le ha gustado tanto. Muchas gracias, doctor. No, un gran gusto, es un placer. Bueno, entonces vamos a presentar esta segunda edición. Vamos a intentar también ser didácticos, ¿sí? Porque el libro es didáctico, como lo plantea el maestro Alan. Y yo sé que les va a gustar mucho y también de alguna manera vamos a seguir aportando en la construcción de conocimiento en el tema de la gestión del riesgo de desastre. Entonces voy a permitirme compartir pantalla para desarrollar la presentación, que la haremos en un mano a mano con mi colega y con tertulia Amparo Velázquez Peñalosa. Así es, así es. Muy bien, vemos la pantalla, ¿cierto? Listo. Sí, correcto. Ok, correcto. Un momento. Perdón un momento. Si quieres, tú apagas tu imagen, Henry. Sí, ya voy a apagarla. Deme un momento. Yo la apago porque se carga mucho este. Sí, deme un momento, computador. por favor. Esto se me... Voy a apagar mi imagen. Perfecto.
Listo. Bueno, entonces, deseo expresar pues nuestro sincero agradecimiento a la Asociación Nacional de Profesionales de Resiliencia, de la misma manera a la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes, ARISE, por la oportunidad que nos brinda en este gran Congreso de Resiliencia de presentar esta segunda edición. Para nosotros, el poder participar presentando este libro en este significativo espacio. Este libro fue publicado en el año 2017 y hoy se entregará de manera virtual, o sea, de manera virtual y gratuita, con la intención de incitar el diálogo propositivo y llegando a mucho más públicos para que la búsqueda del conocimiento y la comprensión de la gestión humana y la resiliencia realmente se haga real, ¿no? De primera mano, se puede decir que este libro explora la conceptualización de la resiliencia para su comprensión, su uso, su aplicación y su relación con el liderazgo. En el libro se establece un ejercicio reflexivo para conocer y comprender de manera pedagógica, tal como lo dijo el maestro Alan Lavelle, la gestión del riesgo-desastre por la vía menos explorada de la ecuación del riesgo, la resiliencia. Esta presentación es de alguna manera un homenaje y es nuestra contribución a los esfuerzos realizados en la construcción de resiliencia, como la actual campaña mundial de los desastres no son naturales. También es una apuesta y una contribución a la renovación en este año mismo de la campaña Desarrollando Ciudades Resilientes, MSR 2030, y asimismo a la iniciativa de la Alianza del Sector Privado para hacer Sociedades Resilientes, ARISE. Todas ellas impulsadas y motivadas por la Oficina de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastre. Por eso para nosotros es un gusto, de alguna manera, el poder hacer entrega de la segunda versión ampliada del libro Resiliencia, la clave del nuevo liderazgo del siglo XXI, mediante un enlace que se pondrá a disposición de todos los inscritos a este congreso. Esta publicación es un aporte del Observatorio de Resiliencia Territorial, que es el Centro de Pensamiento, Innovación e Investigación de la empresa Soluciones Resilientes, hacia la implementación del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre. Bueno, ahora sí, entrando en materia, vamos a dar paso a la presentación del libro, el cual lo realizaremos a dos manos entre mi colega Amparo Velázquez y yo, que somos los autores, y como académicos especialistas en el tema. Para eso doy paso a mi contertulia Amparo Velázquez. Gracias, Henry. Buenos días nuevamente a todos. Me uno a los agradecimientos expresados por Henry para todas las personas e instituciones que hicieron posible este congreso. Como ustedes saben, los comienzos no son sencillos, y más en el tema de resiliencia, que es a lo que nos hemos dedicado hace varios años. Por nuestra parte, el estudio de la resiliencia se ha realizado en aproximaciones sucesivas que van desde el conocimiento de los conceptos hasta la comprensión de estos. Todas estas reflexiones, por demás disruptivas, que verán en este libro, son nacidas de discusiones académicas con el resultado de nuestra experiencia en la formación de comunidades y con conclusiones surgidas en la práctica misma de nuestro quehacer como consultores. El explicar un pensamiento que rompe con modelos mentales preestablecidos no estaría fácil. Lo es más aún en un tema tan delicado por su relación con la seguridad de las poblaciones y sus empresas. En la transición conceptual en que nos encontramos, tanto la población como los estados, se continúa impulsando la gestión del riesgo desde una visión reactiva, bajo la comprensión que los desastres son naturales. El accionar de la naturaleza con tsunamis, ciclones, inundaciones, sismos, la misma pandemia actual, son elementos detonantes del desastre, pero siguen siendo el foco de atención y de la acción por delante de la vulnerabilidad sobre la que se tiene una intervención muy conservadora. ¿Y qué decir de la construcción de resiliencia, que es la cenicienta de la ecuación del riesgo? Por todo lo anterior, valoramos el esfuerzo de la campaña Los desastres no son naturales, que intenta derrotar este pensamiento inmovilizador y abre el camino para la búsqueda de poblaciones y estados que hagan responsables de sus propias vulnerabilidades generadas en la búsqueda de su propio desarrollo y para que puedan gestionar territorios sostenibles. Con esta pequeña introducción,
impulsaría a Henry ahora para que por favor nos contara, que él lo hace mágicamente en todas las presentaciones que ha hecho por Latinoamérica, y a quienes nos escuchan, cómo fue el acontecimiento que nos dio la clave para publicar todas las reflexiones que constituyen el centro de este libro, Resiliencia, la clave del liderazgo del siglo XXI. Henry, ¿qué nos dices? Muchas gracias, Amparo, por esas palabras. Bueno, este libro, si bien es finalmente publicado en el 2017, inicialmente, perdón, fue en el 2017 que se publicó, fue contemplado y pensado más de 2 años atrás, cuando cavilábamos sobre cómo poner a disposición del público las reflexiones que hacíamos. Un día, mientras caminamos por una calle, sorpresivamente, al lado de nosotros, cayó un colibrí, al parecer moribundo. Mientras lo mirábamos para saber cómo ayudarlo, comentábamos sobre lo inusual de este suceso. Después de unos segundos, el ave se recuperó del impacto y volvió a batir sus alas y rápidamente desapareció frente a nuestros ojos. Este inesperado acontecimiento nos dio la respuesta a la que estábamos buscando: explicar la resiliencia en forma didáctica, relacionada con la cotidianidad de la propia existencia y no como algo asociado exclusivamente con el desastre o la muerte. Así como el colibrí recibió un impacto que lo puso en una situación de peligro, los seres humanos y las organizaciones son afectadas muchas veces por situaciones de la existencia. Sin embargo, como la pequeña ave, también tiene la capacidad de resistir y volver a tomar vuelo, lo que se constituye en la esencia del concepto de la resiliencia. Su propósito, básicamente, es de impulsar a todos los lectores en un nuevo liderazgo, en un desarrollo más humano, sostenible y seguro, desde la noción de resiliencia. Todo ello en el marco de un clima cambiante y el desastre en progreso que actualmente es la pandemia del COVID-19, en el marco de una creciente población mundial. Es también entonces, motivar a los líderes o a quienes están en camino a convertirse en uno de ellos, para que se fortalezcan internamente con base en principios que aquí se trabajan. El interés es la de robustecer las habilidades y las capacidades de cada uno de los líderes para influir positivamente en la sociedad y hacer, en consecuencia, a mayores niveles de responsabilidad personal y de conjunto. El mensaje para quienes nos leen es que donde quiera que usted se encuentre, en el cargo o la posición que usted actualmente tenga, bajo cualquier rol que desempeñe, esta invitación apunta a asumir un nuevo modelo de pensamiento bajo una perspectiva sistémica que promueva la resiliencia como la clave del nuevo liderazgo del siglo XXI. Este libro está dirigido a todos los hombres y mujeres que están dispuestos a romper paradigmas, cambiar sus esquemas mentales y atreverse a salir de la zona de confort. Indudablemente, este libro está enfocado a los optimistas que encuentran miles de posibilidades en el caos. Bueno, Amparo, para dar una visión más integral de lo que hasta aquí he expresado, hablemos sucintamente de la estructura del libro de resiliencia, la clave del liderazgo del siglo XXI, para que las personas puedan conocer de primera mano cuáles son los tópicos de que se tratan aquí. También puede ser un ejercicio interesante como una manera de estimular la curiosidad de los que nos escuchan y, ¿por qué no?, como abrebocas para evidenciar la forma disruptiva de abordar la gestión del riesgo de desastre desde uno de los tópicos menos conocidos, explorados y reflexionados, la resiliencia. Amparo. Muy bien, Henry. Primero trataremos de establecer unos elementos para darle un contexto. Durante el 2015 y 2016, la mayoría de los países miembros de las Organizaciones de Naciones Unidas adoptaron para sus países diferentes acuerdos globales que en un conjunto definen el futuro de la humanidad para las próximas décadas y un derrotero para la sostenibilidad del mundo. Estos acuerdos fueron el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre, el Acuerdo de París, la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda Humanitaria Mundial y una nueva Agenda Urbana. Cuando uno juiciosamente se pone a hacer un análisis de estas agendas, se encuentra que la resiliencia es el propósito común que comparten todas ellas.
Solamente esta confluencia de intereses constituye un gran reto para los líderes del siglo XXI, quien desde una visión sistémica deberán tejer los nuevos paradigmas y modelos mentales para concretar estas agendas. Veamos un ejemplo en particular, el marco de Sendai. Hace un llamado a todos los sectores públicos, privados, a la sociedad civil en su conjunto, para unar esfuerzos en el desarrollo de acciones que fortalezcan la capacidad humana, social, financiera, física y natural. Es decir, mediante el marco de Sendai se impulsa el fortalecimiento de la resiliencia como base fundamental para la sostenibilidad en un mundo en riesgo, cuyos modelos de desarrollo están llevando a graves crisis de diversa índole, como las asociadas al cambio climático o las crisis humanitarias, y por qué no la actual pandemia. Este libro consta de 3 partes. La primera trata la resiliencia desde diversas perspectivas que enriquecen su conceptualización. Aunque este término resiliencia es ampliamente utilizado en la actualidad, su carácter emergente amerita que sea necesario abordarlo desde múltiples enfoques para captar la verdadera esencia y dimensión, por lo cual la resiliencia es explorada en el libro desde diferentes perspectivas para enriquecer al lector e impulsar la discusión sobre el tema. Se piensa en resiliencia como paradigma, la resiliencia para la vida, la perspectiva sistémica de la resiliencia y la resiliencia como propiedad emergente. Esa es la parte conceptual. En la segunda parte se establece una urgencia de trabajar la resiliencia como un axial del nuevo liderazgo del siglo XXI. Se plantea la necesidad de romper paradigmas y modelos mentales sobre los conceptos de riesgo, desastre y desarrollo. Se efectúa una conexión entre el liderazgo y resiliencia como un eje fundamental del crecimiento individual y organizacional. Se definen las características del líder en resiliencia y las 10 cualidades para hacerlo. En la tercera parte del libro, que esta es la parte ampliada, se plantean varias reflexiones, emanadas de todo la reflexión del libro de las primeras 2 partes. La resiliencia como un nuevo derecho universal, la resiliencia como verbo y no como adjetivo, permite también hilar el tejido necesario para seguir repensando la resiliencia en contexto como propuesta final que fundamente las bases, uso y su aplicación. Se resalta el aporte invaluable, insisto en esto, invaluable en el desarrollo de estas reflexiones a los planteamientos de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres de América Latina, la RED. Esto podría decirse que es un resumen muy apretado de lo que contiene el libro en su segunda edición ampliada. Ahora yo quiero llamar a Henry para que le hablemos a nuestra audiencia que tan amablemente nos escucha, para que le contemos de algo que se ha ido constituyendo en una rúbrica de nuestro trabajo y que de manera muy amable el doctor Alan lo destaca, los dispositivos pedagógicos. Nosotros usamos alegorías, cuentos, máximas, analogías, fábulas, que utilizamos en nuestros libros para explicar conceptos y procesos ligados con la gestión del riesgo de desastre y asimismo con la creación de resiliencia. Es de notar que nuestro mayor interés ha sido y sigue siendo el tener la posibilidad de llevar a todos los públicos el conocimiento y la comprensión de los conceptos y los factores que intervienen en la construcción del riesgo y consecuentemente con los desastres. En nuestros libros y en este en especial hemos hecho uso de estas alegorías, máximos y analogías como una manera fácil de explicar conceptos ligados a la gestión del riesgo de desastres. Nosotros, motivados en dejar una experiencia positiva en el lector, hacemos uso de estas herramientas pedagógicas para mostrar qué es lo que nos parece más importante, la cercanía y la cotidianidad de los conceptos explicados en la gestión del riesgo de desastre para la construcción de resiliencia con miras hacia la sostenibilidad. Esta manera de presentar los conceptos con historietas, como ya lo dije, con analogías y demás, lejos de ser una acción que relaja la rigurosidad de los conceptos, es solo una manera que hemos adoptado para facilitar la comprensión de estos, para que sean llevados a la cotidianidad de las acciones, que es justo dónde y cómo se crea la resiliencia. Entonces te invito, Henry, a que a 2 manos, como hemos venido haciéndolo, mostremos algunas de estas analogías que apoyan nuestras explicaciones en este libro.
Adelante, Henry. Gracias, Amparo. Bueno, pues yo puedo recordar que para explicar los momentos de la creación y recreación de la resiliencia, utilizamos el comportamiento de los materiales como analogía. Inicialmente planteamos unas precisiones en el libro, obviamente. Nuestra comprensión de resiliencia reside en un concepto dinámico basado en la definición de su origen en latín, en un uso más o menos entre el 25 y 27 años antes de Cristo. No en el neologismo derivado del inglés resilience, el cual ha sido usado para explicar el fenómeno de muchas otras disciplinas. La palabra resiliencia a la que nos ajustamos precisamente proviene del verbo latín resilio, que significa saltar hacia atrás, saltar nuevamente, rebotar, chocar, caer. Esta alude al dinamismo que indica energía, movimiento y cambio, expresa acciones de avance y de retroceso, lo contrario al estático, y a resultados rígidos predefinidos. Este concepto de resiliencia nos permite entonces establecer una analogía con dos de los comportamientos de los materiales, que puede ser una analogía con la misma dinámica social y personal, con la meridiana claridad que lo humano tiene una característica que los materiales no tienen: la voluntad, el acto volitivo de aprender de las experiencias. Sobre la ampliación de este tema los invito a buscar en nuestro último libro virtual llamado Resiliencia para la Vida, Modelo ADER, Avance, Declive y Evolución de la Resiliencia, donde se amplían estas reflexiones. Sin embargo, podemos decir que el comportamiento de los materiales para resistir los esfuerzos tiene, entre otras muchas, dos fases: la elástica, donde el material deformado es capaz de recuperar su forma original sin llegar al límite de su resistencia, es decir, al punto de falla o rotura. Esta capacidad de resistir y deformarse sin romperse es lo que se denomina resiliencia. En el caso de un material, la deformación elástica es reversible y no permanente. Esto es comparable con la superación de las crisis cotidianas. En estas circunstancias, a pesar del sufrimiento, puede no darse un desajuste social o familiar severo y recuperarse la cotidianidad. Por lo general, las situaciones límites a las que están expuestas las personas en la cotidianidad de la vida son llevaderas, con base en valores internos, autoconocimiento, confianza en sí mismo, etc. En esta fase elástica de la sociedad, donde surge el proceso de construcción de resiliencia como una capacidad. La fase plástica, por otro lado, sin embargo, es cuando un material supera su capacidad de formación y llega a su límite de resistencia. Esta falla o se rompe. Aquí el material queda deformado totalmente y no puede volver a su forma original. Este punto de inflexión entre la fase elástica y la fase plástica se denomina en la vida de los seres humanos desastres, cuando la vulnerabilidad se enfrenta a una amenaza en un territorio, o crisis, cuando entramos en un momento de coyuntura en nuestra empresa y cuando dejamos de intentarlo en lo personal. Muy bien, Henry. Yo traigo a colación otra que recuerdo que utilizamos para explicar las acciones cotidianas que implican la construcción de resiliencia. Para ello hicimos uso de una analogía que fue la manta o la colcha de retrasos. Perdón, una alegoría que es la manta o la colcha de retrasos. En Colombia conocí como práctica de mi abuela un maravilloso ejemplo de construcción solidaria y colectiva que está también presente en los hogares de Latinoamérica. Mi abuela con sus amigas pacientemente elaboraba las colchas o las mantas de retazo. Esto se hacía con trozos de tela sobrante de la confección de alguna prenda. El diseño de la colcha de retazos era fruto de infinitas reuniones para escoger las telas de todos los colores, donde pacientemente manos laboriosas tejían durante semanas, las cuales eran acompañadas de incontables tazas de café en ese proceso. Finalmente, de esas reuniones, el resultado era una hermosa manta o colcha con trama multicolor, resistente y con un carácter único, donde todas las piezas se encajaban y empataban en su justo lugar. La manta siempre era excusa, pero lo que emergía de ese relacionamiento era la permanencia, la empatía, el acompañamiento, la resistencia de un grupo solidario de mujeres. El tejido estaba allí, bien hecho, y cumplía su labor de resistir, absorber, adaptarse y recuperarse a usos y abusos. Esta imagen inspiradora que quiero dejarles en sus mentes sirve para pensar en la cotidianidad de la creación de resiliencia, en el ejercicio de elaborar la colcha. La dedicación y el compromiso al hacer cada punto de ese tejido era importante. La construcción de resiliencia requiere, como en la elaboración de la colcha o de la manta, de lo colectivo y del compromiso individual. Finalmente es una semilla individual que se riega y se germina en contacto con el otro.
La construcción de resiliencia empieza en la cotidianidad, aquí y ahora. No hay que esperar a ser afectados por una crisis para iniciar el proceso de fortalecimiento en lo individual, para germinar en lo colectivo. Henry, te dejo a ti. ¿Qué sí, otro recuerdo tienes? Pues sabes, muy bien, Amparo, lo que se has dicho es muy bueno para explicar y entender esto de la cuacha de retazo, pero yo quiero hacer alusión de otro entramado conceptual que inventamos, la aritmética del riesgo, y quiero compartir con ustedes ese punto. Este método didáctico es de invención propia y se denomina la aritmética del riesgo. Se creó frente a la dificultad encontrada en nuestras charlas, conferencias y práctica frente a la comprensión de los términos asociados a la gestión del riesgo de desastre. Varios autores, por ejemplo, han planteado diversas maneras de expresar el riesgo de desastres como función de la amenaza y la vulnerabilidad. Este tipo de expresiones son utilizadas para simplificar la complejidad y entender los elementos que lo componen como punto de partida para su estimación. Otras formulaciones como riesgo igual a amenaza más vulnerabilidad o riesgo igual a amenaza por vulnerabilidad por E, que sería exposición, han sido usadas, para estimar el riesgo. También se han aplicado expresiones más complejas, empleando ecuaciones matemáticas más de alto nivel, fórmulas lógicas, hasta las redes neuronales. Sin embargo, todas parten de la formulación básica inicial de riesgo igual a amenaza por vulnerabilidad. En la actualidad, riesgo igual a amenaza por vulnerabilidad sobre capacidad se posiciona de manera clave en el campo disciplinar de la gestión del riesgo de desastres. La C hace relación a la capacidad o la resiliencia. Después de esta precisión y haciendo uso de las 4 operaciones, suma, resta, multiplicación y división como básicas de la matemática, de manera análoga en la gestión del riesgo, los conceptos como amenaza, vulnerabilidad, riesgo y resiliencia son la base para comprender y sustentar las acciones de la gestión del riesgo de desastres. En la expresión R igual a A por B sobre C, cuando R es el riesgo, se sale de control, divide las posibilidades y los actores del desarrollo, es decir, cuando se convierte en desastre. Mientras tanto, en el numerador A, amenaza, multiplica y potencializa AB, que es la vulnerabilidad. Esta última, a su vez, resta a la sostenibilidad, a la seguridad, a la continuidad de la vida territorial y la de los negocios. Mientras tanto, la resiliencia o la capacidad, es decir, C en el denominador, suma las posibilidades de permanencia y aumenta la convivencia pacífica entre la sociedad y la naturaleza. En el libro, ustedes encontrarán, queridos lectores, podrán apreciar por qué la importancia de ese denominador C y su explicación de por qué nunca será cero, y lo más importante es que resignifica la importancia de la resiliencia en la ecuación del riesgo y muestra cómo la resiliencia es la tercera entrada para gestionar el riesgo de desastre. Muy bien, Henry. Traigamos a colación algo que hicimos que fue muy interesante, que fue la adaptación de una historieta que encontramos en un libro que fue muy famoso en los años 1998, escrito por Spencer Johnson y que actualmente se sigue utilizando en muchas clases y en muchas orientaciones, que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? En el libro de Johnson se refiere al comportamiento de 2 hombres y 2 ratones en una aventura por sobrevivir en medio de un laberinto. El laberinto es la alegoría de la vida y muestra a los personajes cómo los personajes deben moverse por él en la búsqueda del queso. El queso representa los deseos y las aspiraciones que puede tener cada ser humano. Esta historieta de hombres y ratones de Spencer, que hemos capitalizado, adoptándola y adaptándola en este libro para explicar elementos básicos del comportamiento humano a modo de juego de roles para gestionar el riesgo y lidiar con el desastre. Este texto nos sirve para explicar de manera cómo sucede o no la construcción de resiliencia desde el comportamiento de los seres humanos de manera analógica a esta historieta. La vida de sus personajes, decisiones e inercias son útiles para mostrar en qué consisten los comportamientos para la creación y recreación de la resiliencia en un territorio. Asimismo, la reinterpretación de la historia nos sirve para explicar y poner en contexto los diferentes comportamientos de instituciones, empresas o personas frente a una crisis o desastre. Tenemos personas que actúan desde un instinto para reaccionar frente al desastre, a modo de supervivencia, estableciendo la forma de atender un desastre, pero sin acciones proactivas para resolver el problema de fondo, que es la vulnerabilidad creada en un desarrollo desigual. La segunda puede ser los que quieren permanecer en su zona de confort, sin cambios, se niegan e ignoran que el riesgo existe, con la esperanza de que éste no se convierta en desastre. Son los que se quedan atrás
y no se recuperan porque no aprenden de las lecciones. Y nos queda el tercer espacio, los que se adaptan positivamente en el sentido matemático de decir que suman en acciones y decisiones. Son las personas que a pesar del miedo se lanzan y asumen la incertidumbre con una visión de futuro en su mente y haciendo camino al andar, le apuestan a construir resiliencia aprendiendo de los errores. Amparo, también recuerdo y quiero compartir ya esta última analogía que explica la resiliencia en contexto. Eso es muy, muy importante y les voy a contar en qué consiste. Quizás la ausencia del contexto es lo que dificulta precisamente la aplicación de los conceptos, dado que la mayoría de las ocasiones los conocimientos aportados en la academia llegan tipo caja o placa de Petri. En palabras de un neurocientífico colombiano, Rodolfo Ginás, entre comillas, dice: la escuela nos enseña la ubicación geográfica de los ríos, pero jamás nos explica la importancia del agua. Sabemos dónde queda Caquetá, aprendemos de memoria los nombres de las ciudades capitales y sabemos ubicar a Mesopotamia en el mapamundi. Somos un baúl repleto de contenidos, pero vacío de contexto. De ahí nuestra dificultad para aplicar el conocimiento en la realidad. En otras palabras, conocer no es comprender. En los desarrollos actuales, la palabra resiliencia ha saltado de una presencia moderada a la fama mediática, ¿no? Como todos hemos visto. Desde muchos frentes es mencionado, incluida como parte de cualquier discurso, ya sea con propiedad o simplemente como lugar común de referencia. Creemos que se está usando tanto el término que en breve podrá perder la importancia y el significado fundamental que alberga, cuál es la construcción permanente y colectiva de un grupo social para su supervivencia en un clima cambiante. Con la resiliencia en contexto, se intenta entonces darle un ámbito al concepto para mostrarla como un producto emergente que surge del accionar de varias condiciones que dan la seguridad a un territorio, basado en la gestión social que hacen sus actores de sus propios riesgos generados. A modo de ilustración y de manera analógica, se recrea la noción de resiliencia en contexto como el funcionamiento de una orquesta sinfónica. Al igual que la música que surge de la orquesta sinfónica, la resiliencia en contexto emerge en un territorio, cuando todas las dimensiones del desarrollo económico, social, político, institucional, ambiental, productivo, etcétera, se alinean y de esta manera se crea un concierto territorial. Ese territorio tiene un líder general que hace, con el apoyo de todos sus habitantes, los sectores, que emerja la resiliencia, no como un producto tangible que puede ser empaquetado y exportado para decir que se es una ciudad resiliente, sino más bien como una experiencia que puede ser percibida por los sentidos, por los propios y por los extraños, en algún plazo, verificada y medida en situaciones enfrentadas al desastre. Bueno, una vez expuestos estos elementos, pues solo nos resta expresarle a nuestro querido maestro y que nos ha ayudado a inspirar más todavía en este tema, Alan Lavelle, maestro, amigo, quien es fuente inspiradora de reflexiones profundas de muchos de los temas de este libro. Nuestro agradecimiento, Alan, por la deferencia y el honor que nos hace al escribir el prólogo de esta segunda edición. Sabemos a ciencia cierta que el valor del conocimiento cobra sentido cuando se apropia por los otros en sus propias realidades. Los invitamos a todos ustedes a leer en nuestro libro Resiliencia, la clave del nuevo liderazgo del siglo XXI, las reflexiones y sentimientos que amigos en diferentes partes del mundo nos han manifestado sobre sus experiencias de lectura de la primera edición. A todos ellos, los más sinceros agradecimientos por su tiempo y sus mensajes. Y a todos ustedes, gracias por la atención prestada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Henry. Pues un honor, de verdad, que ya tenemos en nuestras manos ejemplares de estos que yo creo que quizás quienes no nos dedicamos a la protección civil y a la prevención de riesgos, lo podemos aplicar en nuestro día a día, en nuestro convivir con las personas que tenemos cerca, tanto en lo personal, familiar, como en lo empresarial también, ¿por qué no? Y lo laboral.
Muchas gracias, Trini, por esas palabras. No sé si tiene algo más que aportar el maestro Alan, si quiere decir algo final. Le cedemos, por supuesto, el uso de la voz, maestro. Gracias. No, solamente agradecer otra vez y ojalá impulsar que siga una tercera edición con el aprendizaje incorporado, reconociendo que el concepto más adecuado es la que está informado por la práctica y retroalimentado así. Y así ha sido nuestra práctica sobre los años. Y les felicito otra vez y a todos los esfuerzos. Y agradezco mucho las palabras de halago, que uno hace lo que pueda y seguiremos hasta quién sabe cuánto más. Gracias, Así, maestro. Muchas gracias, Alan. Muy amable. Gracias. Bien, y por supuesto haber escuchado a Amparo Velázquez también con ustedes tres en esta obra, la construcción de esta obra ha resultado maravilloso. Muchísimas gracias a los tres. A ti, muy amable, a todos, gracias. ¿Algo más que quieran agregar?